Bueno, allí están viendo, ¿no? El Word, seguramente. Bien. Ok. Bueno, vamos a suponer que tenemos dos tablas, ¿no? Y estas dos tablas tienen un solo campo cada una de ellas, el campo país. ¿Sí? O sea, no es que se llame campo país, sino país, ¿no? Sería directamente el identificador del campo. Tres registros, cada una de estas tablas. Y para poder hacer operaciones entre queries, o sea, entre selects, ¿sí? Lo tenemos que hacer al mismo nivel, ¿no? De campos. Y si yo no puedo comparar, por ejemplo, como se dice popularmente en el campo, peras con manzanas, ¿no? O sea que si tengo país en una tabla, la puedo comparar solamente con país de la otra tabla, ¿sí? O sea, no puedo comparar país, por ejemplo, con edad, ¿m? De un cliente, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que conocer, ¿no? Comparar los mismos tipos de campos en las diferentes tablas. Bueno, entonces, bueno, ahora luego hacemos este código, ¿no es cierto? Así creamos la base de datos, nos paramos en ella, creamos las dos tablas, de un solo campo cada una de ellas, agregamos estos tres registros, y la primera cuestión es si uno tuviese que hacer la unión, ¿sí? De los países, es decir, de los valores de los campos, de los mismos campos en ambas tablas, ¿sí? Select país from A, union, select país from B, ¿qué nos estaría devolviendo el motor de la base de datos en este caso? Bueno, estaría dando la suma, por eso la unión, o sea, la suma de los elementos de ambos conjuntos, ¿no? De ambas tablas. Solo que en este caso no se estaría repitiendo Argentina, ¿no? Ya que Argentina vieron que aparece en ambas tablas. Vale decir que con el union me estaría quedando entonces Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Venezuela. Ese sería el resultado de hacer este union. Vamos a probarlo, dale. De paso le voy copiando el código. El chat así lo pueden ir probando, ¿sí? Bueno, entonces en principio creamos la base de datos, nos paramos en ella, creamos las tablas, cargamos los registros, y corroborando entonces con los select. Y ya con esto podemos hacer el union entre ambas tablas. O mejor dicho, el union entre los campos de ambas tablas, ¿no es cierto? ¿Sí? El campo país de ambas tablas. Entonces, bueno, aprovechamos esto. Y vamos con la unión de consultas, en este caso, ¿sí? Que bueno, vieron como en la teoría de conjuntos es hacer la unión entre, entre elementos, ¿sí? Ahí ejecutamos. Obviamente nos devuelve Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, ¿sí? Bueno, ahí prueben esto primero, chicos. Esperen que les copio el union. Y vemos si va todo bien, ¿vale?
Bueno, ¿salió este último, chicos? ¿Anduvo bien? Dale, buenísimo. Ahora fíjense que aquí lo que hicimos nosotros fue justamente un asterisco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cada tabla tiene un solo campo, ¿no? En este caso es el campo país. Pero si la tabla tuviese más de un campo, entonces ahí sí, lo que tendríamos que hacer es especificar, digamos, esos campos, ¿no? Lo cual nos quedaría algo así. La alternativa, en este caso, ¿no? Y vemos que da exactamente lo mismo, ¿sí? Pero insisto, da lo mismo porque cada tabla tiene un solo campo, ¿no? Si tuviese más de uno, entonces ya en ese caso hay que especificar el campo, los campos de ambas tablas que uno quiere unir, ¿no? En ese caso, unir sus valores, claro. Bueno, bien, entonces esto en el caso del union, que es claro, si yo tuviese dos conjuntos, es como pintar todo, ¿no? Directamente, hacer la unión de los dos conjuntos. Bueno, después tenemos una variante de este. Vamos a poner por aquí el título, si no nos perdemos, union. Va a ser muy parecido en realidad, ¿no? Y va a ser el unionol. Sí. El teclado ahora sí. Bueno, entonces esto lo sacamos. Y en este caso quedaría unionol. Pero bueno, a ver qué diferencia hay entre unionol y union, ¿no? O si nosotros nos fijamos en el resultado, vemos que Argentina se está repitiendo, ¿no? Eso porque ese valor aparece en ambas tablas, ¿sí? Entonces repite la intersección, ¿no? Vamos a hacer esto. Bueno, repite la intersección siempre y cuando exista, ¿no? Esa intersección, si no, no. O sea que esa sería la única diferencia que hay entre el union y el unionol, digamos, ¿sí? Puede darse cuenta de qué elementos están repetidos gracias a esta operación entre consultas, ¿no? Y se los paso al chat, si lo pueden probar, ¿sí? Bueno, y ahí me avisan si va todo bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces llevamos... Vamos a hacer algún dibujito ahora. No, este no. Así podemos dibujar.
Como lo pintemos, o sea, de rojo. Bueno, aquí tenemos entonces la intersección entre, esperen que más grande esto, entre A y B, ¿no? Wow. Sí, hacerlo no, ahí ve. En este caso, para nuestro ejemplo, el único elemento que se repite, ¿no? En ambos conjuntos es el valor Argentina, ¿sí? Con lo cual, esto sería una intersección que se denomina en SQL intersect. Y en el caso de SQL Server existe la cláusula intersect, ¿sí? Pero en el caso de MySQL no existe. Es decir, si yo quisiera hacer en MySQL, no, van a ver que no me deja, digamos, directamente, ¿sí? Vamos a MySQL y fíjense que voy a querer hacer eso, ¿no? Intersect. ¿Cómo quedaría? Quedaría select país from a intersect. Ya no la tomo, vieron como palabra reservada tampoco. Select país from B. Un buen intento, viste, pero no funciona. Obviamente da un error esto, ¿sí? Así que bueno, esto es válido para, aclaremos, SQL de server. Bueno, y aprovechando que ya vimos sus consultas, ¿no? El otro día, vamos justamente a analizar esta subconsulta, ¿no? Estamos trayendo entonces eh, el país, por ejemplo, de la tabla A, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde ese país esté incluido en el campo país de la tabla B. O sea, lo que estoy buscando básicamente, ¿qué es? Coincidencias. ¿Se dan cuenta, chicos? Estoy buscando coincidencias en los valores de los campos país de cada una de estas tablas. Eso es lo que estoy haciendo con esta subconsulta. Es una subconsulta que está en el where y que devuelve una lista de valores, según lo que vimos, ¿no? El miércoles, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, si yo ejecuto solamente esto, subconsulta, fíjate que devuelve una lista de valores. En este caso, tres valores. Entonces, toma y busca el país de la tabla A dentro de esta lista, que son los países de la tabla B. ¿Sí? Donde coinciden, eso es lo que me devuelve el motor de la base de datos. ¿Sí? Igual, recordemos cómo se hace en SQL Server con la misma cláusula intersect, ya que cuando tengamos que ver SQL Server, entonces, cuando veamos justamente operaciones entre consultas, bueno, pueden utilizarlo. A ver si les copio lo que sería el intersect. Y lo prueban, ¿vale? Claro, es lo mismo que en ese caso, como dice Andrés, esa subconsulta se puede reemplazar por un join. No siempre se puede reemplazar por un join, una subconsulta, ¿no? Pero hay veces que sí. De hecho, si se puede reemplazar por un join, es más performante, ya que en el caso de la subconsulta, el motor tiene que ejecutar por lo menos dos consultas, la interna y la externa. En cambio, en el join es una sola. Y habíamos comentado que ocurre lo mismo con la programación, ¿no? En cualquier lenguaje. Por más compleja que sea la línea de código, hecha en Java, en cualquier otro lenguaje de programación,
eh, con la capacidad que tienen los procesadores hoy en día, no hay ningún, en cuanto a ciclos de reloj, de instrucción, no hay ningún problema. Eso no es un problema. Lo que es más o menos performante es utilizar mayor o menor cantidad de líneas de código, eso sí. Pero la complejidad de la línea de código hoy en día no es un problema para los micros, ¿no? Para los cores de los micros, digo. Entonces, obviamente, si vos tenés una aplicación de 3000 líneas repartidas en diferentes clases, ¿no? Y otra de 1500, porque está hecho con un framework. Bueno, ok, muy bien. Obviamente se va a ejecutar más rápido el que esté hecho con el framework, ¿no? En ese caso. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Así que, conclusión. Si una subconsulta la puedo reemplazar por un join, mejor. Mejor hacerla con un join que con una subconsulta. Bueno, ¿se acuerdan de esto que habíamos conversado el otro día de los niveles de anidamiento, ¿sí? Al final no se pudo averiguar el dato, ¿no? De MySQL, ¿no? Sabemos que en SQL Server son hasta 32 niveles de anidamiento. En consultas anidades, ¿no? Subconsulta. Muy bien. Claro, sale el de server, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Estará en la Deep Web el dato? ¿Ah? Bueno, si no lo tiene Google, sí, una réplica, sí. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Un ESEP. A ver, en este caso, bueno, ¿cómo sería en SQL Server y luego en MySQL, ¿no? SQL Server directamente se coloca ESEP. ¿Eh? ¿Qué es lo que devolvería todo esto? Bueno, vamos a entender el concepto, ¿no? Tenemos el paint a mano, creo, si no lo borré. Sí, acá lo tengo, ¿no? Bueno, vamos a pintar algo. ¿Se puede, no? Bueno, no sé, hagamos uno de cero, digamos. Empecemos a dibujar, ¿no? Ahora se los comparto, ¿sí? Eh, Bien. Bueno, entonces, acá al igual que antes, ¿no es cierto? Sí, tenemos A y B. Pero en este caso, vamos a elegir algún color. Esto, ¿no? Esto sería un ESEP. Es decir, es tomar todos los elementos de A excepto los de B. ¿Sí? Eso sería, ¿no? En cuestión. Vale, sí, todos los elementos de A excepto los de B, ¿no? Eso significa hacer un ESEP. Bueno, podría ser al revés, ¿no? Tomar todos los elementos de B salvo los de A, ¿no? Quedaría invertido el dibujo, en ese caso. Pero bueno, eh, claro, en SQL Server es directo, ¿no? Es con un ESEP como cláusula.
pero en MySQL es distinta la cuestión, ¿no? Es bastante más complicado de hacer, ya que con el ESEP no funciona. Entonces vamos a ver cómo hacerlo en MySQL. Bueno, aquí se los presento, espero que no se asusten. ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, está bien, vimos sus consultas el otro día, ¿no? Justamente para poder ver esto, ¿no? Pero, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, todo esto es un ESEP, ¿no? No habíamos probado el anterior, que era, ¿no? El Intersect, en que lo probamos con la subconsulta. Así nos quedamos tranquilos, muy bien. Argentina, la intersección. En el caso del ESEP, probemos primero la query. Y luego intentemos descifrarlo, ¿no? Muy bien, da Brasil y Uruguay. ¿Está bien que dé Brasil y Uruguay? Bueno, veamos. Eh, Tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, excepto Argentina, Colombia, Venezuela sería, ¿no? A, S, P, en este caso. Con lo cual, como Argentina forma parte de B, no lo tiene que considerar. Por lo tanto, da solamente Brasil y Uruguay. ¿Me siguen, chicos? Muy bien. Bueno, podríamos hacer al revés, ¿no? Por ejemplo, B, S, A. Entonces nos daría Colombia y Venezuela. Claro, sería todos los elementos de B excepto los de A. Como Argentina está incluida en A también, entonces no lo considera. Queda Colombia y Venezuela. Así que aquí el orden sí importa, digamos, ¿sí? Select distinct asterisco from A, o sea que toma todos los diferentes elementos de A sin repeticiones. Donde no exista, ¿qué cosa? Select null from B. Bueno, esa es una contra recíproca, ¿no? O sea, algo así, ¿no? En lógica. We are not the size, select null from B. We are A, país igual B país. Es decir, algo así como seleccionar los distintos valores de A que no estén en B. Que no estén en B. Sería, ¿no? Que no estén en B sería todo esto. Eso significa que no estén en B. ¿Sí? Repito, tráeme los diferentes valores de A que no estén, o sea, que no existan, ¿no? En B. Bueno, wow, aquí sí, estoy relacionando ambas tablas, A y B, como podemos observar. Por lo tanto, no puedo ejecutar en forma aislada la subconsulta. Pues fíjate que estoy tomando el campo de la tabla B y un campo de la tabla A. Cuando en la subconsulta aparece solamente la referencia B, ¿no? ¿Sí? Esto hay que ejecutarlo todo completo o no se ejecuta, ¿no? Directamente, claro. Muy bien, nos dio Brasil y Uruguay. ¿Y cómo sería para que quede al revés? Es decir, BSA, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Sería ASB. Pero quisiéramos hacer al revés. Mientras le voy copiando el código, si lo van probando. Sí, sí, les copié el código anterior, ¿no? Ah, el de la intersección, sí, ok, muy bien. Copio este, así lo van probando y vamos haciendo al revés. Ok, o sea, BSA, ¿no? Bueno, ¿qué habría que cambiar? Digamos, select distinct from B ahora sería. Claro, donde diga A es B, ¿no? Y viceversa. En su consulta estaría A y aquí, bueno, es lo mismo porque vamos a decir que el orden es una igualdad, ¿no? O sea que el orden no importa. Bueno, ejecutamos y obviamente nos devuelve Colombia y Venezuela, ¿no? Y se los paso, se lo prueban, ¿sí?
Bien, ¿funciona, chicos? Sí, ¿no? ¿Sale? Muy bien, Aldana le salió. Ujú. Bueno, a ver, resto de los chicos, como bien. Todo bien, dice Facundo. Bueno, muy bien, sí, está bien. Todo bien también, dice Gabriela. Belén también, buenísimo. Vale. Bueno, y todo esto se utiliza mucho en encuestas, ¿no? Ustedes saben, bueno, como parte de la obtención de información, al igual que en la recolección de datos, cuando uno tiene que armar una base de datos, por ejemplo, así, se hacen entrevistas, se hacen encuestas, se usa mucho en marketing, ¿no? Para saber qué gustos tiene la gente antes de lanzar un producto, por ejemplo, en una determinada zona geográfica. No sé, veamos algún ejemplo. A ver, vamos a hacer algún dibujito. Z, sí. Vamos a poner allí, ¿no? Tenemos tres conjuntos, ¿sí? Y claro, para nosotros van a ser tres tablas sobre las cuales se pueden aplicar tres queries distintas, ¿no? Tres select. Entonces, a este le vamos a llamar. Vamos a suponer que se está haciendo una encuesta, ¿sí? De qué marcas de galletitas le gusta a la gente, ¿no? Bueno, en una determinada zona geográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé qué marca de galletitas tenemos, qué podría ser. Eh, bueno, no sé, Terrabusi, dice Terrabusi. Total, aquí no estamos haciendo publicidad, ¿no es cierto? Bueno, acá, por ejemplo, no sé, puede ser eso, Arcor. ¿Qué tienen? ¿Alguna marca? No sé. Terrabusi, Arcor. ¿Cómo puede ser? No, ni mucho menos, ¿no? Sí, es muy abstracto lo mío, ¿no? Por eso Picasso, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Un Dalí en todo caso. Bueno, aquí puede ser Terrabusi, Arcor, Bagley. Muy bien, ahí nos tiró Belén. Nos tiró una soga. Está, muchas gracias. Vamos con Bagley. Así. Bueno, entonces, vamos a suponer que eh, queremos saber la población de personas en esta encuesta. No sé, entrevistaron a 300 personas, ese es el universo, encuestado, 300 personas. Pero ese universo queremos saber la población que les gusta, Terrabusi y Arcor, pero no Bagley. O sea, excepto Bagley, vamos a decir, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, chicos? O sea, que consumen Terrabusi y Arcor, excepto Bagley. ¿Dónde tendría que pintar en ese caso? Bueno, difícil de ver, ¿no? Aquí. Hacelo ahí, ¿viste? Ok, bueno, muy bien.
Bueno, primero, si es Terrabusi y Arcor, o sea, si le gustan las dos, o sea, consumen las dos marcas, debería pintar la intersección, ¿no es cierto? Acá, tendría que pintar la intersección, ¿no? Pero, excepto Bagley, o sea, Bagley no consumen. Entonces tendría que pintar esta porción, supongo. Ustedes me van a corregir ahora. Cualquier cosita. Quedaría algo así, ¿no? ¿Qué les parece? No sé si están de acuerdo, a ver. Terrabusi y Arcor, excepto Bagley. Creo que sí, ¿no? Porque si le gustaran las tres, si consumieran las tres marcas, tendría que pintar también abajo. O sea, aquí. O sea, así tendría que ser, ¿no? Claro, eso si consumieran las tres marcas. ¿Mm? No, si consumieran las tres marcas, solamente las tres marcas, solamente este pedacito chiquito de acá, que sería la intersección de los tres conjuntos. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Eh? Pero como consumen Terrabusi y Arcor, pero no Bagley, entonces quedaría pintado solamente ese pedacito. Y si yo tuviese que hacer entonces la operaciones entre consultas, ¿no? ¿Cómo me quedaría esto, digamos? Vamos a suponer que el campo se llame tipo de galletita, ¿m? O marca de galletita, o sea, marca. ¿M? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría, yo para resumirlo lo hago así, ¿no? Con iniciales. Por ejemplo, Terrabusi, intersect, ¿no? ¿La intersección con quién? Con Arcor. Y todo esto, vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿qué cosa? S con Bagley. ¿Se entiende, chicos? ¿Me siguen? Dale, buenísimo. O sea que esta sería una operación entre consultas. ¿Mm? ¿Cuántos select tendría aquí en este caso? Son tres select. Uno por cada conjunto, es decir, uno por cada tabla, que es lo mismo. Decir, ¿sí? Ya que lo que vemos como tablas, nosotros en realidad sale de la teoría de conjuntos, ¿no? Las bases de datos salen de la teoría de conjuntos, ¿no? El modelo relacional en realidad, ¿no? Sale de la teoría de conjuntos. Así que bueno, digamos que tendríamos un select acá, otro select en A y otro select aquí en B. ¿Mm? Entonces tendríamos un select intersect A, que en el caso de MySQL, bueno, queda esa su consulta que vimos al comienzo. Except B, ¿no? Bueno, es el except ya. O sea, hacerlo en MySQL sería todo un desafío, ¿no? Así como les dejo de tarea que puedan intentar hacer esto, ¿no? Con MySQL. O sea, con SQL Server es muy simple, porque sale directo, ¿no? Ya que allí sí existen las palabras reservadas intersect y except, ¿no? Pero vieron que en MySQL hay que, bueno, hay que remangarse y, bueno, hacerlo con su consulta, ¿no? Es bastante complejo. Así que, bueno, los invito a que lo puedan resolver con MySQL, ¿no? ¿Cómo quedaría, digamos, ¿sí? Es un trabajito ahí, ¿no? Para pensar, ¿no? Cómo quedaría las operaciones entre consultas. Bueno, ¿me siguen, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Así que les queda el desafío para que puedan hacer allí esto, ¿no? Eh, y ahora después lo guardo y se lo subo en el aula virtual, ¿sí? Bien, bueno, y entonces con el tema de operaciones entre consultas, ¿sí? Bueno, sigamos ahora con lo que sigue. Tenemos que ver a continuación lo de integridad referencial. Bueno, muy interesante el tema.
¿Vieron algo de Foreign Key, chicos? ¿Se acuerdan algo? Más o menos. Bueno, ahí encontré un ejemplo en la web que hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, en teoría referencial en la web, pero hay uno que me interesó porque es simple, lo explicó bastante simple. No recuerdo la fuente, después si me acuerdo se las digo, pero no sé si la encontré en Stack Overflow o... Sí, creo que en Stack Overflow la encontré. Lo explica de forma muy breve y clara, ¿no es cierto? Así, sin complicaciones, ¿no? Porque suele ser un tema en el cual se enrollan bastante, ¿no? Así que ahora se los voy a mostrar. Muy bien. Ahí pasaron un montón de código. Acá andamos con Pogre, dice. Bueno, buenísimo. Esperá que vamos copiando todo lo que pasó aquí, Andrés. Claro, lo que pasa es que check no existe en MySQL, ¿vieron? ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, en... Ahí se cortó el de nacimiento. Y seguí pasando, Andrés, por favor. Sí existe en SQL Server, por ejemplo. Ah, pero MySQL no soporta el check. Bien. Pero bueno, ahora cuando veamos SQL Server, sí, viene bien lo que pasas porque lo tenemos que ver, claro. Todo ese tipo de restricciones, ¿no? Constraints se llaman. 20 kilos de cafeína, dice, y 25 tablas. Es un montón. Dale, sí, sí, porfa. Todo viene bien. Ustedes mismos también van construyendo, sí, los datos, la data, mejor dicho, así que recuerden que en tecnología se aplica el aula invertida, ¿no? El concepto de aula invertida, porque bueno, primero que ninguna persona puede saber absolutamente de todo, mucho menos en este tipo de disciplinas, ¿no? Así que el conocimiento se va construyendo entre los que tienen más experiencia en cierta área y así todos vamos enriqueciéndonos con eso, ¿no? Claro, muy bien, bueno. Y tenía que compartir algo, que era ahí, si algo, era esto, de integridad referencial. ¿Están viendo la imagen, chicos? Insisto, esto lo saqué creo que de Stack Overflow, ¿no? Pareció copado porque estaba bastante bien explicado y sencillito. Ahí se ve, muchas gracias. Hasta que se fabriquen chip biológico, dice Andrés. No estamos lejos de la... Bueno, ustedes mismos, ¿te acuerdan que estuvimos charlando el primer día que nos vimos en forma presencial? El tema, lo había comentado Belén, ¿no? ¿Se acuerdan de los robots, ¿no es cierto? ¿Sí? Que habían creado su propio idioma, ¿no? Inteligencia artificial, ¿viste? Y ese es un problema, ¿no? Porque se nos acaba el trabajo, ¿no? Así que, claro, sí. Bueno, pero es una cuestión de tiempo, ¿no? De un tera, ¿viste? No, pero es una cuestión de tiempo eso, sí, sí. Claro, sí. Bueno, no sé en qué país ya implantaron chips. Y no sé si es en un país, no quiero mentir, ¿no? Por eso no tengo, no recuerdo bien. Si era un país de Europa, creo, donde ya implantaron un chip. No es obligatorio todavía, ¿no? Pero es como que te van induciendo a eso, ¿no? A que te lo implantes para, bueno, en este caso control de salud, dice, ¿no? Ese sería, digamos, el pretexto, ¿no? Tomando los datos biométricos, ¿sí? Pero bueno, no creo, ¿eh? No, yo creo que hay mucha gente que se va a resistir a eso, ¿eh? Porque sería una forma de dominación, ¿viste? En realidad, ¿no? Ya.
Sería como transformarse en el hombre del bicentenario, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Claro. Que era mitad humano, mitad robot. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Claro, trabajo 2 días al mes, dice. Y vacaciones, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Con la integridad referencial. Ocurre lo siguiente, bueno, ¿qué tenemos aquí? Los 4 apóstoles, miren, ¿sí? 4 de los 12, ¿no? Tenemos a Pedro, Santiago, Juan y Andrés. ¿Mm? Pedro y Andrés, ¿no? Viven en la ciudad 1, que es la de Galilea. Eh, Más que Galilea es la región, digamos, ¿sí? Sería Galilea. Después tenemos Santiago, viven dos, o sea, en Bethsaida, y Juan, donde lo exiliaron, ¿no? Según la Biblia, ¿se acuerdan? Sí, al final de su vida, lo encarcelaron en la isla de Patmos, que sigue existiendo, ¿no? Está allí en el mar Mediterráneo, ¿no? La isla de Patmos. Creo que pertenece a Grecia, ¿no? En este momento. Quedó perteneciendo a Grecia, ¿no? Bueno, nadie viviendo en Jerusalén, ¿no? Por lo que veo de los 4 apóstoles que aparecen aquí, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo borro, por ejemplo, el registro 1, ¿no? En la tabla de ciudades. ¿Qué ocurre con Pedro y con Andrés? Quedarían huérfanos, ¿no? O sea, porque no tendrían ciudad donde vivir. De hecho, si yo modificara el valor de 1, por ejemplo, a 50, ocurriría algo similar, ¿no? Estarían perdiendo la referencia. ¿Sí? Se pierde la integridad referencial, así se denomina a este problema, ¿no? Que acabamos de citar. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Hay que pensar entonces en algún mecanismo que nos permita mantener esa integridad referencial. Obviamente que con 4 registros ni nos preocupamos, ¿no? Por poner una clave foránea, ni clave primaria, pero cuando ya tenés tablas de cientos de registros, miles, decenas o cientos de miles, o incluso millones de registros, en el peor de los casos, su uso se vuelve, yo te diría, está bien, hay que decir cuasi obligatorio porque nunca es obligatorio usar una clave primaria, ni mucho menos una clave foránea, pero digamos que su uso se vuelve casi imprescindible, ¿no? Diríamos yo. Yo te diría imprescindible, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, a pesar de todo, a pesar de la cantidad de registros que pueda tener una tabla, nunca será obligatorio colocar constraints, ¿no? Ni primary key ni foreign key, ni anay key, ni check, ni default, ni ningún otro tipo de restricción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero bueno, hay ciertas situaciones en las cuales tablas que obviamente van creciendo en cantidad de registros, se vuelve imperante el uso de primary key y foreign key, ¿sí? Por este mismo problema, ¿no? Porque empiezan a aparecer inconsistencias en los datos al perderse la integridad referencial, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se soluciona todo cómo salir de este brete, ¿no? En este caso. A Jerusalén me mandaste, dice, no, no, porque no hay ninguno de estos apóstoles que haya, bueno, están faltando ocho apóstoles, así que por eso quedó allí sin mandar nadie a Jerusalén, digamos, ¿sí? Tal cual. Muy bien, bueno, este es el planteo, ya tenemos el problema, ¿sí? Que si eliminamos, por ejemplo, a Galilea, o sea, este registro, Pedro y Andrés quedan huérfanos, o sea, sin referencia en la ciudad donde ellos son enviados, por ejemplo. Entonces, este, bueno, estamos perdiendo la integridad referencial. Muy bien, bueno, vamos a tratar de solucionar ese inconveniente. Pero lo vamos a hacer desde MySQL. Pensemos luego que deberíamos solucionar el mismo inconveniente en SQL Server más adelante, pero bueno, las formas son bastante similares, podríamos decir.
¿Qué decía allí en el comentario? A ver, mientras le voy compartiendo el código. Quedaron en el aeropuerto de... Ah, con el tema este. Hay un tema ahí en Afganistán, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Bueno, bien. Bueno, tenemos la posibilidad de setear el foreign key checks, ¿no es cierto? Sí, que si está en cero, no chequea ninguna foreign key. Si está en uno, sí la chequea. Pero en el caso de eh, los discípulos, ¿no es cierto? Sí, que recién estábamos mirando en esa imagen. ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de relación hay aquí, digamos, desde el punto de vista de la conectividad? ¿Qué les parece? ¿Una relación de uno a muchos, o será de muchos a muchos? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué es lo más probable que ocurra? Muchos a uno, dice Andrés, a ver si están de acuerdo los chicos. Bueno, Belén dice que sí, Aldana también. Bueno, ya vamos 3-0, ¿no? O sea, de muchos a uno, ¿sí? Está bien. Falta que opine Facundo nomás, ¿no? Por allí Facu, pero... Bueno, listo, ganaron por goleada, o sea que es de muchos a uno, o uno a muchos, si querés verlo de esa forma, invirtiendo las tablas es exactamente lo mismo, uno a muchos. Es decir, en una ciudad pueden haber de uno a muchos apóstoles enviados, ¿sí? Pero cada apóstol es enviado a una ciudad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a predicar el Evangelio, muy bien, en este caso, ¿sí? Así que está bien, es una relación de uno a muchos. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave primaria y cuál sería la clave foránea en este tipo de relaciones de uno a muchos? ¿Qué les parece? A menos que se pise en el límite, dice Andrés. Sí, es probable, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Cuál sería la clave primaria, chicos? Aquí. O sea, a qué campo, ¿no? Mejor dicho, le deberíamos definir como constraint, como restricción, la clave primaria. Muy bien, en la tabla de personas, persona ID. Pero digo yo para mantener la integridad referencial, ¿no? A eso me refiero. Esa es la integridad de dominio, ¿no? En cuanto a la integridad referencial, muy bien, ahí va, ¿eh? Perfecto. Es decir, ciudad ID de la tabla de ciudades sería primary key, ¿sí? Porque aquí está en la relación de uno a muchos, ¿sí? Entonces la que tiene cardinalidad uno, allí se coloca la clave primaria. ¿Mm? Bueno, ojo, no solo clave primaria, podría ser clave única, ya que la clave foránea puede apuntar a cualquiera de ambos, tanto a la clave primaria como a la clave foránea de otra tabla generalmente, o en pocas ocasiones van a haber tablas autorreferenciadas, ¿sí? Donde se apuntan a sí mismas, ¿no es cierto? Si un campo de una tabla se apunta a la clave, a su propia clave primaria o clave única. Pero bueno, no son muy comunes esos casos en el diseño de base de datos. Lo más frecuente es esto primero que habíamos comentado. Es decir, que un campo de una tabla apunta a la clave primaria o a la clave única de otra tabla, ¿sí? Bueno, por ende, la clave foránea va a ser ciudad ID, pero de la tabla personas, que tiene cardinalidad muchos, de uno a muchos. Entonces, foreign key en la tabla de muchos, primary key en la tabla de uno. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Bien, perfecto. Ahí vamos. No, no es que eso es un ejemplo que he tomado, ¿no es cierto? Sí. No es que he colocado aquí dos veces ciudad ID. ¿Mm? Tenemos en la tabla ciudades este campo y en la otra tabla casualmente el mismo identificador, pero no tiene nada que ver este campo con este otro, ¿no? Salvo por la relación que haga, claro, obviamente.
Entonces, los tipos de datos sí, deben ser de tipos comparables. Por ejemplo, un BigInt se puede comparar con un TinyInt. Sí, ambos se pueden comparar porque son enteros. Si bien no son los mismos tipos de datos, pero se pueden comparar. Incluso a veces con un char puedes tomar un número entero. O sea, es un número tomado como un char, o sea, como una cadena de caracteres. Eso también es válido. O sea, no pensemos que siempre tienen que ser del mismo tipo de dato, ¿no? Para poder compararse entre sí, ¿no? En ambas tablas. Tampoco es obligatorio que se llamen igual. Aquí podría llamarse código ciudad y aquí ID ciudad o ciudad ID. Eso lo puede manejar uno. Pero bueno, este es un ejemplo que he tomado y bueno, para explicar el tema, simplemente eso, ¿sí? Claro, ahí cuando tengamos una relación de muchos a muchos, ahí sí, aparece en forma obligatoria una tabla de enlaces, se denomina, que oficia de nexo entre esas otras dos tablas que se relacionan de muchos a muchos. Y bueno, ahí es una tabla más, ¿no es cierto? Sí, de la base de datos, claro. En el modelo relacional es así, ¿no? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en las ventas, ¿no? Cuando uno tiene que especificar el detalle de la venta, ¿no? Que siempre va relacionando la tabla de ventas y esta a su vez relacionan las de clientes con la de producto, ¿no? Son ejemplos, casos típicos, ¿no? Luego cuando veamos diseño de base de datos, vamos a hacer algunos cuantos ejemplos al respecto, digamos, ¿sí? Bien, claro, hay más de una forma de hacerlo, tal cual. Bueno, entonces en este caso, asumiendo que es una relación de uno a muchos, y esa es una condición de contorno, ¿no? Que estoy colocando allí, primary key del lado de la tabla de uno y foreign key al campo ciudad ID de la tabla de muchos. Entonces ahora sí, ya podemos analizar el código. Esperen que ahora se los comparto. Bien, entonces habíamos dicho que teníamos esta posibilidad, ¿no? Del foreign key checks para que no chequee si hay integridad referencial mediante foreign key a primary key, por ejemplo, o a key, ¿no? O que sí, el motor de la base de datos chequee, verifique si hay algún problema de integridad referencial. Entonces, bueno, para hacer las pruebas vamos a probarlo con ambos, tanto en 0 como en 1, ¿sí? Que no chequee o que chequee el motor, ¿sí? Si hay integridad referencial, si se pierde la integridad referencial. Vamos primero a ponerle que sí, lo dejamos en 1. Vamos a verificar, ¿no? Si se ha hecho correctamente. En la barra de estado, está todo bien por ahora. Y ahora sí, vamos a crear la base de datos prueba restricciones. Me voy a fijar si no la tengo de antemano. Sí, la tengo, así que la voy a borrar. En esta computadora la tenía de antemano, bueno, muy bien. Entonces, creo la base de datos, paro en ella y voy a crear las dos tablas. Fíjense, por ejemplo, ¿no? La tabla ciudades tiene la primary key que es ciudad ID, autoincrementable, y tienen también allí ciudad nombre, parchera de 50. Bueno, tengo indizado ese index, estoy colocando un índice a la ciudad del nombre. Esto ocurre generalmente cuando uno tiene que realizar búsquedas con mucha frecuencia por ese campo, ¿sí? O sea, donde vos ya metés select, lo que sea columnas, from tablas, where, ciudad, guión bajo nom, en este caso, igual, in, between, like, etcétera, etcétera, ¿sí? Vale decir, cuando buscas con mucha frecuencia por ese campo, te conviene indizarlo. Después vamos a ver índice con más detalle, chicos, ¿sí? Más adelante, lo tenemos en el programa de estudio. Es uno de los pilares del tuning, ¿no es cierto? Sí, de la optimización de consultas, el uso extensivo de índices, ¿sí? Por ejemplo, en SQL Server permite hasta 254 índices.
no agrupados, se dice non cluster y después lo vemos, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de índices que soporta en una única tabla SQL Server. 250, hasta 254. Tampoco es que voy a indizar todos los campos porque sí, ¿no? Ya que todo eso conlleva duplicación de datos, y si yo tengo una tabla de 300.000 registros, voy a estar consumiendo mucha memoria, ¿no? Por cada índice, claro. Entonces, es como el índice de un libro. Uno encuentra más rápido el dato debido al índice, ¿no? Bueno, el motor también encuentra más rápido un dato si ese campo está indizado, porque al indizarlo lo que hace es duplicar en memoria todos los datos de esa columna y los ordena en forma transparente para el usuario, ¿no? Del sistema. Con lo cual, obviamente que eh, permite encontrar, pero muchísimo, miles de veces más rápido un dato que a que si no utilizara índice, pero conlleva todo un uso de memoria no menor, ¿no? Claro. Bueno, el motor de almacenamiento es el que viene por default, ¿sí? ¿Se acuerdan? InnoDBase. Está el otro que es el MyISAM. Dejen siempre InnoDBase, ¿no? Porque aparte soporta transacciones, entre otras características que MyISAM no soporta. Así que siempre aconsejo utilizar ese motor de almacenamiento. ¿Vale? Bueno, y ahí esperen que los voy leyendo. Poquito te lanzo un warning si falta alguna referencia. Si no, un error te tiras directamente. O sea, no podés, luego no podés ejecutar, no podés hacer la inserción de un registro, ¿no? Obviamente. Claro. Claro, como un despojo de en Java, por ejemplo, sí. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Salvando la distancia, ¿no? Obviamente. No, pero lo que pasa es que, claro, cuando vos creás una Premier Key, entiendo la pregunta de Andrés, cuando creás una Premier Key, automáticamente el motor ya la toma como índice. Pero aquí estoy explicando el índice a otro campo, ¿viste? Que es ciudad-nombre. O sea, Galilea, bueno, acá te eran 4 registros solamente, ¿sí? Eran poquitos. Claro, o sea, este es otro índice, diferente de este que está acá, ¿sí? Recuerden que hasta 254 índices se pueden utilizar. No sé MySQL, ¿sí? Pero sé en SQL Server que son hasta esa cantidad. Por tabla, ¿eh? Estamos hablando por cada tabla. O sea, nunca he visto tampoco en mi vida una tabla de más que de esa cantidad de campos, ¿no? Pero bueno, está preparado para todo ese tipo de cuestiones. Motor empresarial como el server, sí, está preparado. Sí, ¿me siguen, chicos? Claro, sí, sí, sí. Igualmente siempre, mira, bueno, otra cuestión que también tenemos que ver con los índices, el plan de ejecución, para saber, para evaluar cuantitativamente, ¿no? En cuánto se mejora, digamos, la performance, el tuning, debido al uso de índices en el motor de base de datos, pero pensemos conceptualmente que el índice de la clave primaria es mucho más rápido incluso que un índice común, aplicado sobre un campo común y corriente, ¿sí? O sea que entre los diferentes tipos de índices que pueden existir, también hay diferencias de velocidad entre ellos, ¿no? En la búsqueda, claro. Pero bueno, digamos que si utilizas un índice sobre una columna sobre la cual frecuentemente haces consultas, estás mejorando en miles de veces la respuesta del motor. Miles de veces. Y eso va variando, un algoritmo va variando eso de acuerdo a la cantidad de registros que tengas en la tabla. Ya. Sí. Ah. Bueno, no sé, creo que no lo había creado todavía, ¿no? Ahora lo creamos. Base, la tabla y está la otra tabla también, ¿no? La de personas.
Bueno, pero no se asusten allí por la foreign key, ahora se los explico. No es nada del otro mundo. Y se termina, ¿no? Perfecto. Bueno, hago primero hasta allí. Hago un refresh aquí en el navegador de objetos. Ya tenemos la base de tabla pruebas, las tablas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ciudades y personas, cada una con sus columnas. Hasta aquí todo normal, digamos. Bueno, y la idea sería insertar algunos registros, pero fíjense cómo he creado la tabla antes de hacer la inserción de registros. ¿Cómo definimos la foreign key? Bueno, primero tenemos otra restricción. La de Person ID es clave primaria, autoincrementable. Por ser primary key es no nula, sí o sí, en forma obligatoria. Tipo de dato. El nombre de la persona, un marchar de hasta 70 caracteres máximo. Ciudad ID entero, tiene que ser compatible con ciudad ID entero de la otra tabla, ¿no? De la tabla de ciudades. Eso está bien. Y definimos coma, como si fuese un campo extra, pero no lo es, una constraint, una restricción aparte, ¿no? Que es foreign key. Bueno, el nombre de la foreign key, en este caso es fk-ciudad, puede ser un nombre arbitrario, pero generalmente se suele colocar, ni siquiera así, ¿no? Se puede poner fk, incluso hasta en mayúscula, ¿no? Eh, y el nombre de ambas tablas. O sea, en este caso podríamos colocar, bueno, no lo voy a cambiar ahora, ¿no? Simplemente se lo muestro como sería, por ejemplo, ciudades, guión bajo personas. Es decir, el nombre de las tablas participantes en esta foreign key, ¿sí? Ese sería como el identificador más común que van a encontrar en la bibliografía. ¿Vale? FK ciudades personas. Así se llaman ambas tablas, ¿no? Ciudades y personas, claro. Ahora sí, colocamos entre paréntesis el campo, ¿sí? Que es foreign key, que va a oficiar de foreign key, que en este caso es ciudad ID. Ya se sabe que este está aquí en la tabla personas, pues estoy parado sobre personas. Por más que se llame igual que en el campo de la otra tabla, el mismo identificador. Reference, esto es obligatorio, poner esta cláusula, está apuntando aquí otra tabla, la tabla de ciudades, que es la que tiene la cardinalidad 1. ¿A qué campo de esa otra tabla? Bueno, a ciudad ID, casualmente se llama igual que en esta otra tabla de personas. Bueno, esto sería el foreign key básico, ¿no es cierto? ¿Sí? Se hace así. Foreign key, nombre de la restricción, entre paréntesis, el campo que es foreign key, o que pretendes que sea foreign key, en esta misma tabla donde estás parado, reference, a qué tabla estoy apuntando, y entre paréntesis, a qué campo de esa tabla estoy apuntando. Recordemos que la foreign key puede apuntar a una clave primaria o a una clave única de la otra tabla, ¿sí? Acá está bien porque ciudad ID es primary key en la tabla de ciudades. Es decir, que si yo no defino como clave primaria a este campo ciudad ID de ciudades, no podría ser una foreign key acá. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, la foreign key siempre apunta a una primary key o clave única, a NIKey. Key. No puede apuntar a un campo común y corriente. ¿Me siguen? Eso es obligatorio, ¿no? La definición de primary key o a NIKey en la otra tabla. Y ahora viene la otra parte, claro, tal cual. En este caso vienen las cláusulas, ¿no? On delete, cascade. Podría colocar también on update. Solo cosa que lo hago solo con delete porque para no enchastrar el análisis, ¿no? Que sea más sencillito. Pero se podría colocar así, por ejemplo, tranquilamente. On update cascade, on delete cascade. Eso significa que cuando yo actualizo el ciudad ID de Galilea, no sé, en lugar de 1 que sea 50, se me va a actualizar en cascada, se me va a actualizar en cascada, mediante esta integridad referencial que estoy definiendo, los valores de ciudad ID en la tabla de personas. Bien, van a pasar de 1, creo que eran Pedro y Andrés, ¿no es cierto? Van a pasar de 1 a 50 también. ¿Sí? ¿Me siguen? Del mismo modo, si yo borro, ¿sí? Con esta cláusula, con delete cascade, si yo elimino un registro en la tabla de ciudades que tiene referencia con la otra tabla, como es en cascada, también me va a eliminar en cascada
los registros referenciados por esta primera tabla, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir haciendo las distintas pruebas. Tenemos otras cláusulas para analizar, como son, por ejemplo, set null, no action. Hay otra que, bueno, que es la que viene por defecto. Si no haces nada, se denomina restrict. Bien, vamos a ir analizando. Recordemos que tenemos seteado ya la foreign key check en 1, por lo tanto, el motor va a estar verificando todo esto. Me faltaban cargar los registros, creo, ¿no? Si no me equivoco. Insertamos registro en ciudades y lo hacemos en personas. Todo bien, vamos a corroborar con select, que está todo en orden por ahora. Bueno, tenemos entonces, muy bien, ya cargado los registros de las personas y de las ciudades, ¿sí? Perfecto. Bueno, probamos a hacer algún delete. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo quiero borrar la ciudad 1? La ciudad 1, verifiquemos, es Galilea, si no me equivoco. Aquí lo tenemos, muy bien. La ciudad 2 es Bethsaida y así sigue. Entonces borramos, queremos borrar Galilea. Ejecuto. Y ahora sí, vamos a verificar en ambas tablas, ¿no? Tanto en personas como en ciudades, cómo quedamos. Bueno, en la tabla de ciudades, evidentemente se borró Galilea, ¿no? Ya no está más. Aquí en el result set. Y luego en la tabla de personas se eliminaron en cascada, en cascada, los registros referenciados por esa ciudad, que eran los apóstoles Pedro y Andrés, o sea, 1 y 4, ¿no? Las personas 1 y 4 vivían en la ciudad 1, o sea, en Galilea, también han sido eliminados de esta tabla. Hasta allí, ¿me siguieron, chicos? Ahí nos pregunta Andrés, delete cascade, ¿te ahorras borrar registro? Claro, sí, tal cual. Porque claro, aquí no pasa nada porque son 4 registros, ¿no? No usaríamos foreign key y primary key, ¿no? Para mantener la integridad de referencia. Pero en una tabla de cientos de registros ya vale la pena, claro. Vale la pena. Y bueno, ya si tiene miles de registros, ni hablar, ¿no? O sea, más bien utilizar, ¿no? Foreign key, primary key, claro. Sí, no, foreign key sí puede apuntar a una clave única, sí, tal cual, así es. Bueno, les copio el código, chicos, así lo van probando ustedes, dale. O se los paso directamente, me parece más fácil en el aula virtual. Y así lo bajan o lo copian directamente de allí, ¿no? Y lo van probando, dale. Parece por ahí mejor.
Bien, ahí ya se los pasé, chicos, en el aula virtual. Ahora se las muestro. Tendríamos aquí, ¿no? En clase 7, dentro de lo que sería MySQL integrada referencial. Bueno, clase 7, ¿sí? Integrada referencial, entran aquí y ya tienen el script, ¿no es cierto? Integrada referencial y el dibujo, ¿no? De las tablas. Bueno, bájense en este archivo, así ya lo levantan con el Workbench o cualquier otro editor que tengan. Y traten de probar primero el Delete Cascade, ¿no? El que acabamos de ver. Cuando lo prueben me avisan si va todo bien, ¿sí? Bueno, ¿pudieron probar, chicos? Está el Delete Cascade. Bueno, Facu dice que anda todo bien, Gaby también. Ujú. Bueno, ¿se animan a probar un Update Cascade? Es una actualización ahora. A ver, tiren por ejemplo algún update. O sea, vuelvan todo para atrás, ¿no? O sea, borren las tablas. eh, no hace falta borrar absolutamente todo, ¿no?
O sea, pueden ir desde aquí, aquí, ¿no? Donde dice Drop Table, ¿no? Si existe, bueno, pueden borrar las tablas. Esto ya está seteado en uno, pero bueno. Y luego, una vez que borran las tablas, ya directamente las van a volver a crear, pero antes de crearla, bueno, bueno, por ahora no hay que tocar nada aquí, ¿verdad? Pueden dejar un update cascade, no hay problemas. Y bueno, se insertan los registros y demás, ¿sí? Bueno, pero aquí en lugar de delete, simplemente en su lugar hacer un update, ¿sí? Bueno, y ahí van a probar si actualiza en cascada, ¿no? Cuando modifican el valor de ciudad ID de la tabla de ciudades, ¿sí? Bien, bueno, prueben el update y ahí me avisan si va todo bien, ¿sí?
Bien, chicos, ¿pudieron probar un update Cascade? Bueno, dicen que sí, perfecto, muy bien, genial, genial. Bueno, vamos a probar las otras cláusulas. Bien. Bueno, borré las tablas, ahora las voy a volver a crear, pero la de ciudades la puedo crear, no hay problemas. Si la borramos, en el comienzo del código tenemos los drops para borrar las tablas, si lo quieren hacer por código, claro. Y luego un poquito más abajo tenemos la posibilidad, bueno, la base ya es la misma de siempre. Podemos crear la tabla de ciudades, sí, no hay inconvenientes. De hecho, si refresco, entonces tengo por ahora solamente la tabla de ciudades, pero vamos a cambiar el código un poquito acá, ¿no? Claro, por ejemplo, on delete, pero ¿cuándo? A ver, hagamos por ejemplo un delete set null. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, si hay algo que aquí uno puede llegar a escribir mal, digamos, o se equivoca, te lo marca el motor, ¿no es cierto? Antes de compilar, porque todo esto se compila antes de ejecutarse, o sea, se verifica en la semántica, ¿no? Si hay algún error, eh, bien, la sintáctica, mejor dicho, así que ahí te lo marca, ¿no? El error. ¿Vale? Así que no se preocupen por si no están seguros de cómo se escribe y demás, ¿no? ¿Qué pasa con setnull? La idea sería que cuando elimine una ciudad en la tabla de ciudades, en lugar de eliminar los registros referenciados en la otra tabla de personas, les coloque null, ¿sí? Eso como para darme cuenta qué registros han quedado huérfanos, como quien diría, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a estar probando esto que está aquí. Bueno, ahora creamos entonces la tabla personas de esta forma, con el set null. Vamos a cargar los registros en las tablas y verificamos con los select que esté todo en orden, ¿sí? Muy bien, por ahora tenemos entonces las 4 ciudades, ¿sí? Y tenemos también los cuatro apóstoles, ¿sí? 4 personas. Bueno, y ahora sí, probamos. Por ejemplo, haciendo un delete sobre la tabla de ciudades, la ciudad número 1, o sea, nuevamente Galilea, pues sabemos que hay 2 apóstoles que fueron a esa ciudad, entonces fueron enviados a esa ciudad. Hacemos ese delete y si ahora verificamos con los select en ambas tablas, fíjense que en lugar de eliminarlos, ¿qué pasó ahora? Le dejó la ciudad ID como null, ¿sí? Entonces ya sabemos que estos dos han, sin haber perdido la referencia, o la integridad referencial, mejor dicho, sabemos que han quedado huérfanos. Y esto es útil sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de registros, ¿no? Ver qué registros han quedado huérfanos porque, bueno, se ha cambiado, modificado, eliminado registros en la otra tabla referenciada. Bueno, ¿me siguen, chicos? Así que traten de probar ahora esto con la cláusula setNull en el onDelete y, bueno, verifiquen que hayan quedado como nulas, ¿no? Tanto Andrés como Pedro.
Bien, ¿podríamos probar, chicos, el set null? Uy, se colgó Belén, la compu. Bueno, de una netbook, está bien, sí. Bueno, viste que a mí se me colgó también hoy la laptop y bueno, más tarde la voy a revisar, ¿viste? A ver si la puedo salvar o reinstalar, ¿no? Claro. Sí, la verdad que sí, hay que tener paciencia a veces con el hardware, ¿no? Sobre todo, sí. Bueno, no te preocupes, ¿viste? Vamos viendo, eh, faltan un par de cláusulas más que son muy sencillitas y después lo haces con tranquilidad. Dale, Belén, no te preocupes. Bueno, y entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver a borrar las tablas en el comienzo del código, tanto personas como ciudades, ¿sí? Perfecto, ya no están mal las tablas, aquí en la base de prueba de restricciones. Y ahora vuelvo a crear la tabla de ciudades, igual que antes, ¿sí? Muy bien. Refresh en tables. Listo, ya tenemos la tabla de ciudades con sus columnas. Y ahora en la tabla de personas ya no vamos a usar setNull, sino que directamente vamos a poner no action. A ver qué hace, en este caso, ¿no? Bueno, ahora sí, creo la tabla de personas, un on delete no action. Podría ser on update no action, ¿sí? O podrían ser ambas, no action, es decir, que uno elige qué hacer, digamos. Eso lo hacemos con el on delete. Bien, ya aparece la siguiente tabla, ¿no? Hacemos el refresh. Por allí está la tabla personas con sus columnas. Bueno, viene el momento de cargar los registros. Verificar con Cele que esté todo en orden. Bien, tenemos a los cuatro apóstoles, todo bien. Y tenemos las cuatro ciudades. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora si borro, por ejemplo, Galilea, ¿no? Hago un delete aquí. Ejecuto y fíjense que, ¿qué pasó abajo? ¿Qué dice? Dio error. Voy a levantar esto para ver si se puede ver mejor. Dice, no puede borrar o actualizar una fila que está, bueno, tiene una referencia debido a la foreign key. ¿Sí? Es decir, vamos a recordar que nosotros tenemos seteado en el comienzo del código el chequeo de integridad referencial con foreign key, digamos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, como lo tenemos aquí seteado, entonces, aunque coloque no action, no me permitió hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en la tabla persona tengo, obviamente, apóstoles que fueron enviados a la ciudad de Galilea, la cual pretendí eliminar. ¿Me siguen, chicos? O sea que lo que acabamos de hacer fue un no action, ¿sí? On delete no action con foreign key checks igual a 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? No me dejó hacerlo, ¿sí? Al delete. No me dejó hacerlo. ¿Sí? Vamos apuntando esto, ¿sí? Claro. No es como el delete, claro, dice no delete como cascade, digamos.
Claro, no funciona como el Cascade, exactamente. En este caso funciona como un restrict, o no poner nada, viste que si no colocas nada, si yo aquí no coloco nada, pues hago un comentario, si tengo solamente la foreign key pelada, y a secas, entonces es lo mismo que restrict, es decir, me deja, obviamente, me chequea la integridad referencial, ¿sí? Entonces si yo quiero eliminar un registro en una tabla que tiene referencia en la otra, no me deja, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a borrar las tablas, borramos las dos tablas, pero ahora vamos a hacer un foreign key check igual a cero, a ver qué pasa. Ya que no chequee la integridad referencial, ¿sí? Bueno, nuevamente creamos la tabla de ciudades, luego vamos a crear la tabla persona, dejemos así como estaba antes, es decir, con el no action. Bueno, insertemos los registros, verifiquemos con los select, ahí todo normal, cargado las cuatro personas, tenemos las cuatro ciudades, bien. Y ahora sí, ejecutemos un delete sobre Galilea, esta ciudad, vamos a al cuadro de estado, el cual debemos levantar. Y fíjense que en este caso, ¿qué pasó? Efectivamente, una fila eliminada, dice no afectada, bueno, affected, significa borrado, eliminado. Entonces, vamos a la tabla de personas y ciudades nuevamente, haciendo select. Bueno, primero en ciudades, eliminó Galileo, está bien, ejecutó el delete. Pero cuando vamos a personas, ¿qué ocurrió? Ocurrió no action, es decir, no hizo nada, ninguna acción. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces, conclusión. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Vamos a hacer una especie de resumen, ¿sí? De eso, porque si no, fácil de confundirse, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, on delete, no action, tenemos dos situaciones aquí. Primera situación, se da cuando tenemos que no chequea la integridad referencial, entonces en este caso, ninguna acción, ¿no? Si ninguna acción significa que no elimina a los registros en la tabla de personas, ¿sí? Si quieren lo aclaramos, ¿no? Personas, listo, ¿sí? Bueno, lo escribí mal acá, esperen. Elimina, bien. Elimina registros en la tabla de personas. Esto por un lado, ¿no? Y esto es con el set foreign key checks igual a cero. Ahora, ¿qué ocurre cuando está chequeando la integridad referencial, el motor de la base de datos? Es decir, es igual a 1. En este caso da un error, ¿se acuerdan? No action. Yo quiero eliminar una ciudad, una ciudad que tiene referencia, ¿no? En la otra tabla.
Entonces no elimina registros en la tabla persona, ¿sí? Bien, y ahora, ¿qué pasa con el foreign key check igual a 1? Esto daba error, ¿no? Es decir, lo mismo que antes, ¿no? Al eliminar una ciudad que tiene referencia en la otra tabla, da error. Es decir, no me deja propagar en cascada esa eliminación en la otra tabla. Bien, ¿me siguen, chicos? Hasta aquí vamos bien. Claro, como dice este Andrés, ¿no es cierto? O sea que esto va a ser válido tanto para el no action como para el restrict. O sea, cuando colocamos restrict es lo mismo que no poner nada, digamos, ¿sí? Esto lo podemos ver un poquito más aquí arriba. Aquí, ¿no? Podemos poner on delete restrict, por ejemplo. Restrict, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, hacer esto es lo mismo que no colocar nada, es decir, verifica la integridad de referencia, ¿sí? Entonces, lo que vale en estos casos, tanto en el no action como en el restrict, es verificar si tengo o no activada el chequeo de integridad de referencia, ¿sí? Ahora, si vos preguntas, bueno, ¿qué es lo que más se utiliza? Y depende de lo que quieras hacer. Lo que más se utiliza es la actualización o eliminación en cascada. O en todo caso, set null, ¿viste? ¿Sí? Como para darme cuenta qué registros en la tabla que tiene la foreign key han quedado huérfanos, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Pero no se suele utilizar el no action o el restrict, ¿no? Así de una, como viene, salvo que uno específicamente necesite eso, ¿no? O sea, que el motor no haga determinada acción, o sea, de delete o update, si uno no quiere, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, lo que más se utiliza sí sería la cascada. Puede ser con el set nulo o la cascada con la eliminación o la actualización, ¿no? Claro. Bien, bueno, ¿queda, chicos? Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si lo habían analizado alguna vez de esta forma, la integridad referencial, pero bueno, es muy importante tenerla en cuenta, ya que trabaja junto con las transacciones, ¿no? Para evitar bueno, algunos tipos de desastres, ¿no es cierto?, en las bases de datos, como pérdida de datos, inconsistencia entre datos entre diferentes tablas. Así que bueno, los dos temas son muy importantes de manejar, ¿no? Tanto la integridad referencial como las transacciones que veremos más adelante, ya en poquito tiempo. ¿Sí? Bueno, chicos, si no queda ninguna duda o consulta,